Desde hace unos años en el periodismo deportivo ha surgido y ha eclosionado una figura, la del periodista especializado en fútbol internacional, que os llama mucho la atención y que poco a poco se está abriendo paso, camino y reputación. Y por eso hoy quería charlar sobre esta nueva rama con uno de estos especialistas, con David Ferr. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Lo primero te tengo que dar la bienvenida, señor David Fernández, ¿qué tal? Hola Miguel, un placer estar aquí. Hoy tenía ganas de ponerme un poquito más profundo, reflexivo, hablar también un poco sobre periodismo, que sé que a mucha gente le interesa. No soy mucho de hacer periodismo de periodistas, pero sí me interesa, digamos, cuestionarnos cosas generales de nuestra profesión, que creo que además también es una profesión que interesa mucho a parte de la audiencia, que siempre me pide mi opinión sobre el periodismo, sobre el futuro, cómo conseguir ser profesional, etc, etc, etc. El caso es que en los últimos años, lo que se ha llamado muchas veces la generación Maldini, la generación Axel Torres, ha eclosionado la figura del especialista en fútbol internacional, y tú eres uno de esos representantes. ¿Tú en qué año naciste? Yo en 1995. ¿Con cuántos años sabías que te ibas a dedicar a esa rama del periodismo? Pues a los 14 por ahí, más o menos. Cuando 14, ya empezabas 15. a entrar en marcador internacional en la radio. Sí, pero en aquella edad entré por una cuestión muy azarosa y muy casual, que fue editar la Wikipedia de Marcador Internacional. Ya insinuaba cierto nivel de profundidad. Era un fanboy del programa, es una cosa muy evidente. Y sabía programación, me metieron el gusto del fútbol internacional en las venas. Y bueno, pues quise hacerle un homenaje al programa a mi manera. Eso le llamó la atención a Axel Torres y fue el principio de todo, ¿no? Digamos que a partir de ahí empezó algo que, seamos sinceros, es necesario en el periodismo. Totalmente. Que es un ejercicio de apadrinamiento por parte de don Axel Torres Irao, al que le estaré eternamente agradecido. Y bueno, pues poco a poco ha ido creciendo todo, pero no porque yo fuera un fanboy, sino porque es que además empecé a dedicarme a esto de comunicar sobre fútbol. Y parece que se me da bien. un poquito bien. Os lo digo yo, que hago radio con él desde hace, bueno, ya muchos años, de hecho. ¿Sí? Realmente, ya no es solo el tema del apadrinamiento, sino de los referentes, ¿no? Porque tú decías que si a lo mejor no existe el marcador internacional, no existe Axel Torres, no te hubieses dedicado exactamente al fútbol internacional. Sí. Siempre hubieses aportado, ibas a ir al periodismo de fútbol, pero podías haberte ido por otra rama, la narración, porque tú eres muy buen narrador, o cualquier otro tema, ¿no? Empecé narrando, de hecho, entre 2012 y 2014, 15 más o menos. Y sí, seguramente no hubiera hecho esto mismo. Es que, a fin de cuentas, yo hay algo que quiero dejar clarísimo, y es que yo sigo aprendiendo, estoy aprendiendo. O sea, yo me siento un poco deslegitimado incluso para hacer este vídeo, porque yo soy un chaval que sigue aprendiendo, que sigue... Pero es que vas a seguir aprendiendo con 50 años, porque eso es una actitud, no es un tema de edad. Te da la sensación de que siempre estás empezando, ¿no? Entonces, bueno, pues quería dejarlo claro. Y luego también un disclaimer. Por supuesto, hay estilos y estilos. Sí. Entonces, no va a ser lo mismo, aunque todos tengamos una agenda, una base, unos pilares fundamentales, no va a ser lo mismo Fernando Evangelio que Bruno Alemany, que Axel Torres, Julio Maldonado Maldini, que Venegas en Onda Cero, que, o sea, afortunadamente hay muchos compañeros haciendo este trabajo de diferentes perspectivas, por supuesto también los compañeros del diario Marca, con Alberto Rubio, con John Prada, con Juan Castro, con Pedro Barata, que la has tenido por aquí. Y más o menos lo mágico de este rol es que cada uno lo puede moldear a su gusto, porque es tan amplio y a la vez tan inabarcable que te permite tunearlo, personalizarlo y hacerte distinto en algo. Sí, pero hay cuestiones comunes. Yo, por ejemplo, sé que el periodismo y el fútbol siempre van muy vinculados a la pasión, pero creo que los periodistas de fútbol internacional tenéis una pasión extra. Es como eso elevado al cuadrado. Y que además hay unas ganas de profundizar y de contar cosas nuevas, que esto es algo que contaba Axel, no sé si era en... Axel, como lo hemos consumido tanto, no sé si en El Faro de Dalatangui o en cualquier charla de las presentaciones del Faro, sí. Exactamente, él decía que él quería ser periodista para contar cosas a la gente que no supiese, contar historias diferentes. Mola mucho hablar del Madrid y del Barça, pero realmente es muy difícil contaros cosas nuevas. Tenemos visiones diferentes, análisis diferentes, pero... ¿qué vas a contar nuevo de Leo Messi a estas alturas de la película? Sin embargo, sobre un futbolista, simplemente que esté en la Serie A, en un equipo no demasiado conocido, puedes contar historias muy interesantes, puedes contar cómo juega, puedes contar de dónde viene, puedes contar los factores azarosos que le han hecho llegar ahí, porque es que todos tenemos una historia detrás nuestra muy bonita y la de los futbolistas nos interesa especialmente, la de los entrenadores. Entonces, esa pasión y esas ganas de profundizar sí que creo que es un punto común, porque
Yo lo digo siempre, esto se llama diario de un periodista deportivo, pero yo muchas veces creo que hago más comunicación que periodismo. Sin embargo, creo que los especialistas en fútbol internacional hacéis mucho periodismo. Sí, yo creo que ese punto existe, ¿no? Y que se mezclan ambas cosas, porque, como bien dices, hay cosas que tenemos todos en común, una de esas es la pasión, y otra es también el partir de una agenda básica, sí. Porque no hay que perder de vista que para ejercer el periodismo sobre fútbol en un gran medio de comunicación, que afortunadamente todos los compañeros que te he citado, pues estamos ahí, y hay otros tantos llamando a la puerta que ojalá algún día lleguen, que tenemos que partir de unas bases, de un interés general para el público español en este caso. Entonces, ¿cuáles son las principales vías de interés para un aficionado español medio que se interesa por el fútbol internacional? Pues los españoles que están fuera, los rivales de los españoles y luego ya una serie de equipos que lo más destacado. Que son asiduos en el concepto en Champions. Superliga. Exacto, sí, que son los 6 grandes de la Premier League, lo cual te permite que cada jornada de Premier haya 6 partidos de 10 interesantes, lo cual te lleva a abarcar un poco toda la liga. Y luego ya, desgraciadamente, en el resto de principales campeonatos europeos, lo que más interés genera es su campeón, porque en los últimos años no se les ha discutido demasiado. Juventus y quien no sea desafiarle, Bayern y quien no sea desafiarle, PSG y quien no sea desafiarle, ¿no? Entonces, digamos que tienes que partir de ahí, que eso tiene que estar muy claro, y ahí tienes que conseguir, digamos, ese punto de comunicación. El que, digamos, un oyente, un lector, una persona que navega por internet, quiera ver qué dices de esos equipos. Ponerle el lazo, hacerle el gancho. Exacto. Entonces, eso, digamos que lo vemos todos, sacamos nuestras conclusiones, nuestras opiniones y demás, y las compartimos en común. Y luego está esa parte de periodismo, que es la que normalmente se ve como de frikis vende humos, que es a mí la que más me gusta, porque además es la que más se puede moldear. La que a todos nos gusta más. Es la que más se puede moldear. Te permite centrarte en tus propios intereses personales. Te permite fijarte en los campeonatos a los que tú les quieres hacer caso porque te interesan más que otros, a pesar de que, digamos, por nivel puro no esté periodísticamente justificado. Sí. Descubrir historias. Y luego también te permite que mires al campo o que mires a la grada, que eso es algo que a mí me gusta muchísimo hacer, porque el papel del aficionado en el periodismo sobre fútbol y en la comunicación sobre fútbol últimamente pasa a un segundo, tercer plano, que es preocupante. Y es un factor cultural enorme, porque claro, si ya tenemos esas diferencias culturales aquí en España, imagínate en el momento en el que hablamos de un italiano, de un alemán, de un japonés, de un colombiano. Y estás dando países enteros, pero no es lo mismo ser de una zona que ser de otra. Sí, totalmente. Pensar políticamente esto, pensar políticamente lo otro, porque yo soy de los que cree que el fútbol y la política sí están conectados. De hecho... Creo que no es una opinión eso, es una obviedad. A mí la vida toda me parece política, o sea, abrir el grifo ya es una decisión política, pero el contar por qué ocurre, qué valores representa esta afición, la otra, por qué este derbi es picante, por qué este derbi es amistoso, bueno, me llama muchísimo la atención y es algo en lo que yo quiero poner especial énfasis para diferenciarme, pero no por el hecho de que yo quiera ser más que otros, sino porque me parece que hay que tener un sello personal. Tienes que ser capaz de aportar algo distinto. También te permite enfocar al campo o enfocar a la grada en perspectiva histórica, porque hay especialistas en fútbol internacional que saben de vintage, por decirlo de algún modo, una barbaridad. Maldini es la Biblia. Maldini, Alberto López Frau, que también es de su escuela. Vaya genio. Claro, pues vas viendo multitud de compañeros preparados para contarte historias que no sabías, que no conocías. Porque ese es el origen del periodismo. No vamos a destapar el Watergate probablemente, pero si puedes contar este tipo de cosas, pues adelante. Sí. ¿no? Y además crear interés. Mira, yo siempre pongo el ejemplo en este tipo de conversaciones, porque me parece muy bueno, de la media inglesa. Ellos comentaban hace poco que hicieron una semana de descanso de la Premier League, que hablaron de temas de la non-league. Son temas que en teoría no deberían interesar a la gente. Pues eran vídeos súper consumidos, porque habían creado ese interés. Eso creo que también es la labor del periodista, del nuevo periodista, sobre todo, ahora en un paradigma comunicativo en el que hay tantos contenidos, hay tantos focos de interés, tantos soportes, podemos mirar a donde queramos. Y realmente eso también muchas veces complica mucho, es la sobreinformación, ¿no? La toxicidad también incluso de no saber por dónde tirar. Claro. En todo caso, yo notaba cuando me estabas hablando, cuando has dicho sobre todo eso y no por sentirnos más, que la figura del periodista especializado en fútbol internacional, que me trabo, siempre ha estado un poco estigmatizada. Y siempre hay que ir un poquito a la contra. Porque mi sensación es que al especialista en fútbol internacional, y esto ha pasado con Maldini, y Maldini es el top, se le ha llamado siempre friki, y se le considera friki.
No, pero eso es bueno. No, claro, para mí Maldini es un fricazo. Para mí tú eres un fricazo y yo soy un fricazo, pero es que sinceramente para mí ser friki es una de las cosas más bonitas de la vida. Claro. Apasionarte por una cosa, interesarte por otra, vivirla con interés, con ilusión. Os deseo que seáis fricazos en cuantas más cosas mejor porque vais a ser muy felices, sinceramente. Claro, hay que quitarle la connotación negativa a la palabra. Claro, pero es la que se utiliza. Cuando se llama muchas veces a un periodista en fútbol internacional friki, es porque le queremos deslegitimar, como que se interesa en cosas que no importan. Y realmente son cosas que importan quizás un poquito menos, en general, al aficionado español. Pero son cosas que importan y que trascienden y que tienen impacto y que luego muchos días en particular son muy útiles. Sí, por supuesto, porque te permite luego reciclarlas y utilizarlas cuando, yo qué sé, se enfrente a un equipo español, un club al que has estado investigando y has estado mirando cosas. Me parece que eso siempre te va a aportar, o sea, siempre vuelve. Tú te lees un libro sobre el fútbol del Este, por ejemplo, y te puede volver luego porque el español juega contra el Ludogorets en la Europa League. Son como conocimientos, carpetas que metes en la mente claro, y de repente hay conexiones y tienes ese background, que eso es lo importante. Y por ejemplo, leer Behind the Curtain es algo que viene porque a mí me apetece, pero luego puedes reciclar mil cosas, ¿no? Siempre vuelve, esa sensación de que siempre vuelve está ahí. Y luego, la connotación negativa y demás, hay veces que yo en el ejercicio de mi profesión tengo la sensación de ir evitando minas antipersona porque hay una sensación de que somos vendehumos, de que estamos exagerando siempre. Hay una percepción ahí un tanto negativa. Yo la exageración la vinculo con la pasión. Sí, puede ser, pero digamos que también esto viene del nombre que se nos da, ¿no? Especialistas en fútbol internacional. Parabólicos. Eso da la sensación de que estás permanentemente viendo todo. Y yo debo reconocer, y nos pasa a muchos, a todos, que no vemos todo. Sí, de hecho es que es imposible. Es un punto que quería tocar. El periodista en fútbol internacional, sobre todo el general, no el más concreto en la Premier, en fútbol italiano, lo que sea, se tiende a pensar que tenéis que abarcar todo y que si el Real Madrid se interesa o el FC Barcelona se interesa en un jugador de la segunda alemana que está despuntando mucho, le tenéis que conocer, pero eso no es posible. Claro, porque no es factible, no es una realidad. En tu día a día, normalmente, sigues esa agenda mediática de temas que te he dicho antes, grandes de la Premier, Juve, Bayern, PSG. Entonces, cuando te sales de ahí en el día a día, digamos que estás perdiendo un tiempo útil que te piden en el medio de comunicación emplear en otras cosas. Y cuando de repente sale un futbolista de estos desconocidos... Joao Félix, mismamente, que fíjate que está en el Benfica y en la Europa League, pero mucha gente no lo había visto. Esto nos habla de que también se nos pide ser scouts. No está del todo definida qué es esta parte de la profesión. De hecho, es un rol que solo existe en España. O al menos esa es la sensación que me da. Con lo cual, al caber todo, se hace ahí un cajón desastre en el que, bueno, pues puedes pasar de hablar del Manchester City de Guardiola a hablar de Koitakura, a hablar de las SEC Mimosas de Costa de Marfil y tienes que perfectamente estar al día de todo. No, es imposible. Es imposible. Entonces, necesitamos también, muchas veces, no solo ver partidos, sino también leerlos. Saber dónde va a haber alguien de quien te puedes fiar que está hablando de ese equipo al que vas a necesitar saber cosas. Tener fuentes. Claro, efectivamente. Es una de las cosas más primarias del periodismo. Yo, por ejemplo, utilizo mucho Twitter, David, para saber lo que tengo que ver. Es decir, yo no puedo estar siguiendo la liga portuguesa o la holandesa al detalle, pero sé que ahora mismo, por ejemplo, el AZ Alkmaar está sacando atacantes muy buenos. Claro. Pues los estoy viendo ahora los partidos. Eso es. De Stengs, por ejemplo. O tengo que fijarme en lo que está pasando en el Famalicão. Pero yo no puedo llegar ahí de primeras. Tengo que servirme de vosotros, de compañeros, de especialistas, de lo que son fuentes de información de toda la vida. Eso es. Y nosotros, a su vez, nos fijamos en periodistas neerlandeses, en periodistas portugueses, en medios de allí, y también en unas figuras a veces denostadas, que son los especialistas en pequeñas ligas. Sobre esto hay un debate también montado a raíz de entrevistas que ha dado Julio Maldonado. A mí me parece muy bueno lo que comenta, vamos a poner en contexto. Maldini dice, lo dijo hace poco en una, no sé cuál fue la última entrevista, pero que fue muy famosa y muy comentada, decía Maldini que, claro, hay que tener bien ordenada la escala de prioridades, que igual para un periodista de fútbol internacional en España no tiene demasiado sentido saberlo todo sobre el Heerenveen y no saber nada sobre el Español. Sí. Entonces, y yo compro esa parte. Aquí hay dos cuestiones. Si lo miras desde la perspectiva periodística, efectivamente, la crítica de Julio me parece que más allá de las formas, que podemos entrar a valorarlas,
es muy valiosa, porque los grandes temas, los grandes equipos, los grandes puntos de interés no van a cambiar salvo que el propio fútbol cambie, y eso normalmente lleva ciclos de 5, 10 años. Sobre todo te voy a más, porque si el Español ficha a un futbolista del Heerenveen, está muy bien saber quién es el futbolista del Heerenveen, pero también tienes que saber cómo se puede adaptar al Español. Correcto, cuando llegó Boulay, por ejemplo. Mismamente. Entonces, está muy bien, pero también hay que valorar si estas personas encargadas, especializadas en esas ligas, quieren ser periodistas, en su vida personal son periodistas, o igual solamente lo hacen como una labor, digamos, de conexión cultural. Una pasión. Efectivamente, sin buscar entrar en la profesión. Esas figuras a mí me parecen maravillosas. Son cracks. Por supuesto. Entonces, bueno, pues te encuentras a perfiles, por ejemplo, a Romanian Rhapsody, que sigue el fútbol rumano porque, bueno, pues está conectado con ese país, y no te la sigue de una manera periodística, pero sí que te sirve, y de hecho puedes hablar con él y demás, para estar más o menos al tanto de cómo se piensa en Rumanía, ¿no? Bueno, pues diferentes perfiles que no son periodistas como tal. Luego ya... David Dorado con el fútbol nórdico. Por supuesto. Si es comunicador, no lo será, digamos, sabe que no lo será a partir de eso. Pero esos perfiles son necesarios, porque no llegamos a todo. Y me parece hipócrita no reconocer que muchas veces vamos a leerlos a ellos. Eso tiene que darse porque es así. Porque es que... No, es que no es ya ser hipócrita, es que me parece una virtud. Saber dónde informarte y de quién informarte. Por supuesto. Y luego reconocérselo también. En Antena yo intento ser justo. O sea, si algo lo he obtenido de otra persona, intento que eso quede reflejado, ¿no? Y luego también hay otro factor que te quería comentar en este vídeo, y es que yo he crecido, estoy creciendo, pero he crecido ya periodísticamente en una etapa en la que el fútbol español lo domina todo, a nivel de clubes y de selecciones, lo cual ha generado... Pero eso ha sido siempre. Bueno, va cambiando. Ha habido décadas de Italia, ha habido décadas de Premier. Vale, dices en clave, internacional. Claro, en clave de fútbol mundial. Te entendía para el aficionado español. No, el aficionado español obviamente siempre va a interesarse primero por lo de casa. Pero a nivel de dominio futbolístico ha habido siempre etapas, ¿no? Los 80, 90 Serie A, luego he llegado... Yo he crecido en una etapa muy potente de la Liga. Ahora parece que vamos a la Premier otra vez, como en los 2000, pero he crecido en esta etapa de dominio de la Liga. He ganado todo. Efectivamente, y me he dado cuenta de que eso puede ser peligroso, por lo que te he dicho antes, lo de vendehumos, farsantes, el menosprecio exagerados. Sí, y no sé por qué se da, porque realmente yo creo que valoramos el mérito español y lo que supuso ese Real Madrid de Zidane que gana Champions y Champions también, lo que supuso el Barça de Guardiola, y hay que entender que esos son los grandes equipos dominadores, igual que ahora hay que ir entendiendo que el Liverpool de Klopp, que el Manchester City, que van apareciendo una Juventus que siempre quiere dar ese paso extra, pues que esos proyectos están ahí, que están fuera, y que la liga está bajando, y que no es dramático, ¿no? Que ahora nos toca también un poquito a nosotros llevar la iniciativa, ¿no? No sé por qué existe ese sentimiento reactivo, pero está ahí, está presente, y es algo que creo que debe ir desapareciendo. Yo siempre creo que es muy humano el miedo a lo diferente y el miedo a lo nuevo. Es muy humano y muy tóxico al mismo tiempo, y lo estamos viendo precisamente en la sociedad española en estos momentos, y creo que con el especialista en fútbol internacional pasa un poco eso. Yo creo que no le llamaría envidia, pero sí que creo que hay una admiración oculta que se transforma en crítica a la hora de ver lo que hacéis vosotros y lo que conseguís vosotros, porque realmente hay muchos chicos jóvenes, muchos que estarán viendo este vídeo, que quieren ser como vosotros. Que además es que me lo dicen, que quiero ser especialista en fútbol internacional. Y me dicen, ¿por qué liga crees que debería tirar Quintana para en el futuro, en YouTube, tal? Yo siempre digo que hay que ser conscientes con el nicho que atacas, con la repercusión que tiene, pero que es evidente que cada vez es más necesaria esta figura y este tipo de figuras que hagan hincapié en el fútbol internacional, porque estamos en una sociedad globalizada y cada vez tenemos más puertas abiertas a los de fuera y no tanto a los de dentro. Yo soy el primero que valora la liga. Tú sabes, yo soy especialista en liga. Por supuesto. O sea, yo veo los 10 partidos de la liga en los últimos 8, 9, 7 años, los que sean. Y me encanta, pero creo que esa diversidad de opciones solo enriquece, y que además a mí me enriquece mucho estar cerca de vosotros para completar mi formación, mi conocimiento, y también para tocar otros puntos. Por supuesto, y a nosotros lo mismo, porque a fin de cuentas no podemos perder de vista que va a haber 7 equipos españoles en Europa y que se nos va a preguntar sobre sus rivales. Con lo que necesitamos saber cómo juegan esos 7 equipos españoles. ¿Qué pasa? De pe a pa. Está muy bien conocer todo el Slavia Praga de Trabzonski, pero si no sabes que se enfrenta al Barcelona, que juega de esta manera, que está sacando el balón de esta manera, al final el ejercicio es incompleto. Por eso yo creo que al final la conclusión, y es que es mi conclusión siempre que hablo de fútbol y de periodismo, es que todos tenemos cabida.
es que todos cumplimos una función necesaria porque el fútbol representa cosas muy diferentes para todo el mundo. Y sinceramente no pienso que haya mejor ni peor. Es que no pienso que haya mejor ni peor. Hay cosas que son periodismo, cosas que no lo son. Hay cosas que son entretenimiento, cosas que no tienen que serlo, para mí. Pero el fútbol representa cosas muy diferentes para todo el mundo. Puede ser desde el aficionado más, como se suele decir, de barra de bar, de codo y la discusión más sencilla, al aficionado más complejo. Y no te tienes que llegar a todos. Claro, y no te convierte en más o menos futbolero. Simplemente es que te gusta el fútbol de una forma diferente, igual que te puede gustar la música, igual que te puede gustar la televisión, las series, el cine. Y me parece que lo complicado de la labor precisamente del periodista es precisamente esto. Saber que tienes que hablar con una misma voz a diferentes oídos. Claro. Y eso es un marrón. Sí. Pero bueno, también es nuestro trabajo. Sí, no iba a ser todo ver fútbol y disfrutar. Claro, tienes que asumir que hay que simplificar mensajes, a qué público te estás dirigiendo, puedes meter más o menos matices tácticos en función de qué partido muy importante sea, para los chicos público... que están empezando. Que parece que muchas veces, o sea, yo siempre lo digo, todo mensaje que parezca complejo es un error mío, porque no es voluntario. Yo creo que cuanto un mensaje es más sencillo y más corto es mejor. Otra cosa es que el contenido del mensaje sea más o menos complejo, pero tú la forma comunicativa la tienes que hacer cortita y sencilla, porque es lo que cala, el otro no cala. Efectivamente, y hay conceptos tácticos que si ves mucho fútbol, de manera autodidacta los puedes ir aprendiendo, pero también te estás dirigiendo a personas que, con saber que existe un futbolista, ya estás cumpliendo con tu función periodística de hacerle saber algo nuevo. Entonces, eso, por ejemplo, en la radio es apasionante ese reto, porque es muy complicado. Y luego, como bien decías, la fotodinámica. De nada me sirve saber cómo juega el Slavia de Praga en Liga si vas a ver un planteamiento completamente distinto y reactivo ante el Inter y ante el Barça. Pero tienes que saber medir que ese planteamiento le puede hacer complicadas las cosas al Inter y al Barça y no presuponer un 5-0 de inicio, que eso es otro vicio que también se comete, la infravaloración de lo desconocido. Entonces, eso por un lado. Y luego por otro, lo de que hay cabida y hueco para todos, es que, por ejemplo, los compañeros de la media inglesa van a hacer Premier League y de partida dices, pero si en Premier League se ve todo el mundo. Bueno, pero es ya que te digo yo que como se saben ellos, no. Claro, y le han dado un enfoque diferente y se fijan en el resto de la Football League. Cada vez hay más proyectos dedicados a las propias grandes ligas que te permiten ir más allá. Y es algo muy interesante porque el rol de periodista de fútbol internacional. Claro, es muy grandilocuente. Al contrario que todas las especializaciones que tienden a la reducción, es decir, si yo soy crítico de cine, solo critico cine, y aunque pueda interesarme... Una serie, ¿no la ves? Una serie, exacto, porque lo mío es el cine. Esta no es reduccionista, es al contrario, ahí cabe absolutamente todo. Entonces, ir poniéndole cotos, ir cerrando un poquito los espacios te va a hacer mejor, porque te va a hacer dominar de verdad el asunto, ser un 10 en Premier League. Yo, por ejemplo, creo que soy un 8 en Premier League, pero porque también tengo esta pendiente de Serie A, de Bundesliga, de Francia, de Eredivisie, de Rusia y de Champions de Asia. Entonces, bueno, pues al hacerse tan inabarcable es inevitable, entonces necesitas que también haya esos 10 en Premier, esos 10 en tal, para enriquecernos mutuamente. Totalmente, esto es al final también parte del legado de lo que veníamos hablando, que ya es el último punto que quiero hablar contigo, esa generación Maldini, esa generación Axel, esta nueva generación que no dejan de ser herederos de los anteriores, pero que a su vez van a ser referentes de los próximos, ¿no? Y esa pequeña cuota de scout que a veces nos hace tener la profesión está llevando a que haya clubes que fichen a periodistas que nos roban amigos, sois unos sinvergüenzas clubes. Como última reflexión, ¿qué te parece que, al menos mi percepción, cada vez más chicos que se plantean estudiar la carrera de periodismo vayan al enfoque internacional? Porque yo creo que es muy llamativo, pero que en realidad ocupa menos puestos de trabajo de la realidad. Y esto hay que decirlo, que la profesión está mal, el sector está mal, está complicada las cosas. Y no vamos a engañar a nadie. Claro, y si encima tiendes a un tipo de periodismo concreto menos extendido, pues se complican también las cosas, pero que hay que contar todo. Sí, por supuesto, eso es así. Y para lograr entrar en esto, obviamente, además de la buena dosis de suerte, de los momentos indicados, en los lugares indicados, de apadrinamiento, de conseguir que haya alguien dentro que hable bien de ti, que es así como se acaba entrando, yo diría, y mi objetivo siempre es ser capaz de decir algo, por básico que sea, sobre cualquier tema.
O sea, tener rápidamente en la cabeza qué es cada cosa. Creo que si llegas a ese nivel de conocimiento, vas bien. Y esto porque lo estamos enfocando al juego. Pero obviamente el periodista de fútbol internacional también es un periodista internacional que mira al fútbol. Totalmente. Y entonces tienes que estar también muy pendiente de los compañeros que están de enviados especiales, de corresponsales en los países, que se cuecen el día a día de esos países. Porque el fútbol es el deporte más popular del mundo, lo cual hace que en las gradas se repliquen las sociedades. Eso es. Entonces, tienes que saber, por ejemplo, tienes que saber. Conviene y ayuda a saber dónde está la población húngara dentro de Rumanía y por qué en un Rumanía-Hungría va a haber lío, se van a pitar los himnos. Y si quieres simplificarlo más, conviene saber que el norte de Italia no tiene nada que ver con el sur, Por y cuando ejemplo, paran un partido porque se canta lo que se canta a los aficionados y a la gente de Nápoles y del sur de Italia, ¿qué componente hay? Efectivamente, y que en Alemania cayó el muro, pero que el este sigue 20 años Exactamente. económicamente por detrás del oeste, y por qué en Inglaterra hemos pasado de que el fútbol estuviera en el noroeste a ser ahora mismo Eso Londres y Costa Sur, qué factores demográficos, climáticos, políticos. Es que Sí, esto sí, es fundamental, porque en las gradas inglesas, a pesar de que es uno de los grandes fútbol menos políticos que hay, en las gradas inglesas se ha manifestado la gente contra Thatcher. Entonces hay que saber por qué, dónde, cómo. Esas cosas siempre ayudan. ¿Por qué el Donbass Arena sí está ya reestructurado, restablecido, pero el Shakhtar no quiere ir? Jugar, sí. Todo ese tipo de historias son las que te van a dar el punto añadido y que yo creo que te permiten pues ofrecer algo diferente, algo distinto y algo que os interesa a vosotros, que es para lo que trabajamos. Totalmente. De hecho, recuerdo estar viniendo, no sé dónde estaba, pero a casa aquí a la sierra, y escucharte con el tema Inquitarián. Todo ese conflicto, el tema de las razas, de las etnias, ¿por qué no iba a exacto, de la Azerbaiyán? final de Europa League, todos estos temas, y que era un tema que nos llamaba a todos la atención, poníamos el grito en el cielo, pero que sin contexto no se puede entender. No para comprenderlo, ni para bien ni para mal, sino para entenderlo, que es la obligación del periodista, hacer entender todos estos temas. Pues nada, chicos, muchísimas gracias, David Fer, por tener esta conversación. Creo que a Siento la vosotros, chapa. no, creo que les habrá gustado una barbaridad. Un placer que te hayas abierto y que hayas comentado todo esto conmigo aquí en Diario de un Periodista Deportivo. Te lo agradezco, Quintana. Y nada, chicos, espero que os haya gustado, en resumidas cuentas. Así que cualquier pregunta, cualquier cuestión que nos queráis lanzar, la dejéis aquí debajo en la cajita de descripción, que creo que se puede montar un debate muy atractivo, muy enriquecedor y muy bonito acerca de esta parte también muy bonita de la profesión. Muchísimas gracias por estar ahí, y ya sabéis, chicos, espero que si os ha gustado el vídeo y si os gusta el canal, que le deis al like, compartáis el vídeo, suscribáis y activéis la campanita, porque es que va a ser ella la que os va a recordar que aquí en Diario de un Periodista Deportivo, el fútbol, tanto el español como el internacional, nunca se acaban.